Amén. Octubre 9. Garantizado con un juramento, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Hebreos 6 del 17 al 19. Un juramento debe tener un gran peso tanto para la persona que lo hace como para la persona que lo recibe. Es una apelación decisiva al poder más alto disponible, destinada a poner fin a toda duda sobre la palabra de alguien y confirmar la confiabilidad de la promesa que se está haciendo. Aunque las personas han hecho repetidamente juramentos falsos a través de la mentira y perjurio, todavía están destinados a demostrar la integridad de la palabra de uno. Un juramento es, por supuesto, tan bueno como el carácter del individuo que lo hace. Por lo tanto, sabemos que las promesas de Dios son confiables, no por otra razón que el hecho de que Él las hizo. Él no necesitaba garantizar su promesa con un juramento. La pura promesa de Dios a su pueblo es suficiente para ordenar nuestra fe. Sin embargo, fue un paso más allá, jurando por sí mismo, ya que no puede jurar por nadie ni por nada más grande. Dios nos ha traído del reino de la desesperanza a la realidad de la esperanza, y el ancla de nuestra alma es firme y segura. Se fija a un objeto inamovible, las promesas de Dios, y se fija en el reino celestial invisible por el Dios que no puede mentir. Estas promesas son tan seguras, de hecho, que compartirlas con otros en el evangelismo es convincente para ellos, porque vivimos en un mundo que está lleno de desesperación y una cultura que trata de cubrir su descontento con sonrisas falsas, vacaciones y ganancias materiales. Qué maravilloso que podamos ser personas que se basan en la fe, ancladas por las promesas de nuestro Dios. Jesucristo es digno de nuestra confianza y podemos saber que tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Segunda de Corintios 1:20, cuya vida, muerte, resurrección y ascensión han logrado para nosotros una victoria trascendental y eterna. ¿En qué promesas de Dios dirigidas a ti te resulta más difícil confiar y edificar tu vida? Recuerda quién hizo esas promesas. Él es el mismo Dios que juró a Abraham, anciano y sin hijos, que sus descendientes serían tan innumerables como las estrellas en el cielo sobre él, y que cumplió su promesa. Él es el mismo Dios que juró a sus discípulos que sería rechazado y asesinado y luego de 3 días resucitaría, y que cumplió su promesa. Recuerda quién ha hecho las promesas que te resultan difíciles de creer. Recuerda cómo es Él. Ese es el ancla para tu alma y la esperanza para tu futuro. Para profundizar, Salmo 105. Amén. Amén, hermanita Jennifer. Bueno, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy nos encontramos con un devocional muy, muy esperanzador. Aunque toda la palabra de Dios es esperanza porque es palabra de Dios. Pero hoy habla acerca de un sello, de una garantía, de una certeza, de que Dios mismo ha jurado por Él mismo, de que lo que ha prometido a sus santos lo cumplirá. Que se puso en medio del juramento. Eso significa ponerse en medio. Juró por Él mismo. Vemos que a Abraham Dios le hizo varias promesas. Y la última que le hace, la tercera, jura por Él mismo. Es decir, le dio un sello de finalidad, de decirle, nunca dudes porque yo estoy para cumplir lo que mismo he prometido. No había nada más grande que Él y no existe nada más grande que Dios. Y Dios juró por sí mismo. Y quiero que leamos varios versículos para que veremos la grandeza del devocional que nos regala el día de hoy.
Hebreos 6, 17 al 19. Y vamos a leer desde el 13. Dice la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Que la palabra clave, de cierto, es decir, no tengas margen de duda, no pierdas la confianza, independientemente de lo que veas, yo te bendeciré. Y dice, y habiendo esperado con paciencia, palabra clave, esperando con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente fueron por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, aquí se trata ya de nosotros, mire tan impactante este devocional, porque Dios le prometió a Abraham y le cumplió, y nosotros somos cumplimiento de lo que hizo Abraham, pero escuche lo que dice, por lo cual queriendo mostrar más abundante, es decir, más bendición, más, no más certeza, sino el esplendor, el clímax de esas promesas, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad, es decir, que no cambia de su consejo, interpuso juramento, es decir, se puso en medio de la palabra y dijo, yo voy a bendecirte, yo mismo haré que se cumpla, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo, otra palabra clave, fortísimo, no fuerte, no fortísimo, un, un máximo, es decir, no puede llegar hasta más. Dice, fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla el alma, palabra clave, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Bueno, amados hermanos, primer punto, nos encontramos en un tiempo muy convulsionado, en un tiempo donde los ansiolíticos, es decir, los antidepresivos, los medicamentos para ansiedad se venden más que cualquier otra cosa, más que pan, como dicen por ahí. La gente anda de aquí para allá y aquí estamos involucrando a personas que decimos ser cristianos. Este escrito de Hebreos no fue para incrédulos, fue para la iglesia, fue para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es decir, que esto que vamos a hablar el día de hoy es para nosotros. El impío no puede comprender esto y esas promesas no son para el impío. Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos a ver la Escritura de que nosotros somos privilegiados por esta bendición que Dios nos ha dado, de que Él está en medio de las promesas, de que Él ha jurado por sí mismo de que estará con nosotros y hará conforme a su voluntad. Entonces, lo primero que hemos de establecer es que la carta a los hebreos no es para incrédulos, es para creyentes, que poco a poco, escuchen esto, que poco a poco se estaban deslizando de su fe y de su vida por fe en Cristo y su obra redentora. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? Esta iglesia se estaba acomodando, estaba perdiendo de vista el fervor, la pasión, las promesas del Señor, porque mire lo que dice Hebreos 6:10, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Es allí donde entra Abraham. Está diciendo, pone como ejemplo a Abraham que nunca fue perezoso, que no se acomodó a las circunstancias, que no se dejó arrastrar por la corriente de ese mundo, de ese siglo en el tiempo que él estaba, porque era extranjero y peregrino. Él caminó por la tierra prometida, pero no la heredó. La heredaron fue sus hijos, su descendencia. Él estuvo como extranjero y peregrino. La única herencia que tuvo Abraham, la única tierra que tuvo Abraham fue la que compró, la cueva Macpela, donde enterró a su esposa y donde todos los patriarcas fueron enterrados. Pero vemos que aquí la iglesia estaba siendo perezosa.
¿Y qué significa esta palabra pereza? Es decir, está perdiendo toda devoción y toda dinámica de compañerismo y relación con el Señor. Estamos relacionados con las cosas del mundo que el Señor que gobierna la creación. Y eso es lo que está pasando ahora en la iglesia. La iglesia perezosa, acomodada, ha perdido de vista las promesas de Dios, pero sobre todo a Dios detrás de la promesa. Porque nos encantan las promesas, pero perdemos de vista quién ha hecho la promesa. Porque detrás de la promesa está quien hace la promesa. Y eso es lo que le da el valor a la promesa. Pues dice, yo juro por mí mismo que yo haré lo que he prometido. Y el hecho de que tú y yo estamos sentados aquí, que podamos entender el Evangelio, que podamos saber de que hemos sido perdonados y amados por Dios, es la certeza de que Dios hará conforme a lo que ha prometido. Tanto este lado de la eternidad como la eternidad venidera. Y eso es seguro, amados hermanos. No perdamos de vista a Dios. No lo perdamos porque eso es lo que está pretendiendo el enemigo, que perdemos de vista a Dios y que dudemos de lo que Dios ha dicho. Entonces, esta gente se está deslizando. ¿Por qué lo decimos? Vamos a Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario, es decir, por lo que acabo de decir, es decir, que Cristo ha hablado de parte de Dios. Dios había hablado a través de los profetas, había hablado que iba a hacer las cosas, y en esos posteriores días, dice Hebreos capítulo 1, ha hablado a través de su Hijo, a quien hizo heredero de todo, quien es la imagen del Dios invisible, es decir, detrás de lo que se está leyendo está Dios y el Señor. Dios mismo está detrás. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, hago una pregunta, tú pones toda diligencia, todo empeño en lo que has escuchado, no solamente en conocerlo, sino en vivirlo. Y dice, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, es decir, el Evangelio, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si buscamos una salvación tan grande? Entonces, en el momento que tú pierdes de vista la palabra del Señor, estás perdiendo de vista a Dios. Y no estoy diciendo que te olvides de la palabra, porque puedes saberte muchos versículos de memoria. La pregunta es, ¿eso es verdad para tu vida? ¿Estás viviendo lo que te sabes de memoria? ¿Lo estás aplicando a tu vida? Como dice Mateo 7, al final del Sermón del Monte, ¿eres un oidor, hacedor o un oidor olvidadizo? ¿Eres un creyente sensato que está edificando su casa sobre la roca, ha cavado profundo hasta llegar al cimiento? Porque eso es lo que transforma nuestra vida, mis amados hermanos. Sabernos versículos de memoria nos sirve, claro que sí, es fundamental. Pero una cosa es saberlos de memoria, otra cosa es vivir lo que recordamos, lo que sabemos de Dios. Confiar, depender, obedecer lo que Dios ha dicho, porque es que Dios ha hablado. Hermanos, cada vez que abrimos la escritura, Dios está delante de nosotros. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre tu Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Abre tu palabra, abre la palabra del Señor y verás a Dios cara a cara. Lo podemos hacer por medio de Jesucristo, es una promesa que Dios nos ha hecho y ha cumplido. Entonces, no perdamos de vista lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces vivimos una guerra por la verdad y mucho más en contra de lo que Dios ha dicho. Hermanos, y es la misma estrategia que ha usado el enemigo todo el tiempo, con que Dios os ha dicho, con que Dios te dijo que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Satanás siempre quiere que pensemos de que Dios es mentiroso, que es indigno de ser confiar en Él. Y ya hemos definido dónde se vive la verdadera batalla del creyente. ¿Cómo es identificado? La base de la tentación son los pensamientos, es allí. El enemigo va a tener pensamientos de duda, incredulidad. Va a tratar de minar tu fe, tu confianza en Dios, tu confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es. Entonces, ahora veamos que el sistema, este mundo, gobernado por el príncipe de este mundo, afecta fácilmente y envuelve nuestra mente con ese diario vivir, con esos afanes de la vida, con la incertidumbre, con medios de comunicación, con falsas noticias, bueno, todo lo que vemos en la televisión. Esta generación, este siglo, estas personas anhelan prosperidad, lugar, reconocimiento, importancia, comodidad. Esta corriente de pensamiento
ha permeado la iglesia, dando como resultado cristianismo de la prosperidad. Eso es lo único que anhelamos nosotros que Dios haga, que nos dé el carro del año, que nos sane, que nos dé casa, carro y beca. Bueno, Dios, si eso es lo que tú crees de Dios, estás muy mal, porque Dios va mucho más allá. La Biblia dice que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y eso no lo consigues en un supermercado. Eso no lo consigues en un centro comercial. La justicia no la están vendiendo. Aunque la justicia se vende en la tierra, obviamente. Pero la justicia de Dios no se vende. La paz de Dios no se vende. El gozo del Señor no se vende. Solamente lo tenemos en Cristo y es por gracia, es por fe. ¿Quieres disfrutar de la justicia verdadera, de la paz verdadera, del gozo verdadero? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Abrázate con todas tus fuerzas a sus promesas, que Dios es fiel para cumplirla. Si Él dijo estaré contigo, Él está contigo, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque tú veas que no hay sino tormentas, no hay sino conflictos. Dios está en medio de ellos. La pregunta es, ¿qué ha generado esos conflictos? ¿Tus pecados? ¿Tus malas decisiones? Y a pesar de eso, Dios está allí para ayudar. Solamente vuelve tu rostro al Señor, para que Él alinee tu vida conforme a su propósito y su voluntad. Entonces, esta mezcla de tanta cosa que vemos en el mundo, porque se ha mezclado la mundanalidad con la cristiandad, puede llamarse sincretismo. Es tratar de mezclar dos cosas completamente opuestas, sin importar el resultado, ya que cada una de las partes se acomoda a lo que le convenga. Así vive mucho creyente, en el sincretismo, tratando de mezclar lo santo con lo profano, tratando de mezclar las promesas de Dios con lo que te ofrece el mundo. Y no se puede, es imposible. En Primera de Reyes, capítulo 18-21, mire lo que dice Elías al pueblo de Israel que trató de hacer eso. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No respondió palabra. ¿Qué respondes tú hoy? Tu respuesta no solamente tiene que ser verbal, sino en acción. En decir, yo creo en el Señor, voy a vivir de acuerdo a lo que creo. Dios es fiel a sus promesas, Dios está conmigo, Dios hará conforme a su voluntad en mi vida, es decir, que será buena, agradable y perfecta. Y en medio de ese buena, agradable y perfecta, Dios está obrando y quitando de toda mi vida lo que para mí creo que es bueno, lo que para mí que creo que es perfecto, lo que para mí que creo que es lo que me conviene. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios y tus caminos no son los caminos de Dios. La palabra de Dios siempre va dirigida a los pensamientos del hombre. Ella es quien puede examinar y mostrar cuáles son sus intenciones y mis intenciones, mis amados hermanos. Solamente la palabra del Señor los examina. Por eso es que todo creyente tiene que examinarse a la luz de la Escritura, si realmente está en la fe o no está en la fe, si realmente está en Cristo o no está en Cristo. Porque cuando hablamos de promesas, hablamos de Cristo. Él es el sello de las promesas de Dios. Si tú estás en Cristo, las promesas de Dios están contigo. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todas espadas filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, es claro que es necesario saber diferenciar en lo que es santo y en lo que no es. Y eso fue lo que Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Ellos no diferenciaron que Satanás era la mentira y que Dios es la verdad. ¿Tú puedes diferenciar eso? Lo que está diciendo el mundo, lo que te dice tu corazón. Lo puedes alinear con la voluntad de Dios, con el carácter de Dios, con sus atributos. Porque tú puedes conocer los atributos de Dios, pero no creer en lo que Dios es. Como dice Santiago, tú crees que Dios es uno, y es verdad, teológicamente. Hasta los demonios lo creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Tú puedes creer en Dios, una creencia lógica,
es decir, basada en conocimiento logos, pero no real en tu vida. Es necesario diferenciar entre lo santo y lo que no es santo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esta estrategia Satanás dio como resultado lo que llama el relativismo. ¿Qué significa eso? Ese relativismo se apoderó del mundo. El concepto de relativismo se emplea en la filosofía para nombrar a cierta manera de entender la realidad y el conocimiento, de acuerdo al relativismo. La base permanente, es decir, que no hay verdad absoluta y que cambia de acuerdo a su entorno o concepto individual. Sin renovación de nuestra mente, mis amados hermanos, no podrá haber cambios radicales en nuestra vida. La verdad absoluta es Dios y vivimos en un tiempo donde los absolutos de Dios se negocian y lo hace el mismo pueblo de Dios, que son los únicos que conocen la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tú no puedes cambiar la palabra del Señor para acomodarla a tu vida. No, y muchos lo hacemos. Muchas denominaciones así lo hacen. Cambian la verdad absoluta de Dios por las palabras de hombre, para que la gente se sienta bien, se sienta cómoda y crean que van a dar resultados. Hermanos, no podemos alterar, o sea, los métodos pueden cambiar, claro que sí, pero los principios no. Los principios son inamovibles, es la palabra de Dios. Tú si pretendes hacer cambios dramáticos en tu vida, es decir, si quieres cambios dramáticos en tu vida, ven a la palabra de Dios y sométete a ella. Porque es que la palabra del Señor está totalmente y diametralmente opuesta a la corriente de este siglo. Tú no puedes pretender seguir a Cristo y ir de la mano del mundo. Mezclar los dos conceptos, mezclar las promesas de Dios, como les decía inicialmente, con lo que te ofrece el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dios, ¿qué te ofrece? Vida eterna. Te ofrece sacrificio, es decir, que debes morir a ti, a ese viejo hombre, que debes vivir para su gloria, no para ti mismo. Pero tenemos que examinar nuestra vida, amada familia, acerca de realmente si estamos creyendo en Dios, porque creer en Dios involucra no solamente sus promesas, sino sus demandas. Nos gusta a Dios como Padre por lo que nos da, no por lo que Él nos es y lo que nos demanda. En el texto a estudiar vemos que le precede la fe de Abraham, a quien Dios le hizo un juramento como sello de la inmutabilidad de sus designios y las promesas de Dios para su pueblo en el pacto. Primero miremos a Dios en su omnipotencia, en la promesa. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que Él dijo. Él es que Dios dice y Él hace. No es que Dios dice y voy a pensar si lo hago o no lo hago. Dios dice y hace. Cuando Dios dijo hágase la luz fue hecha. No pensó si qué día le iba a hacer o si mañana o tal vez no. Dios dijo, Dios hace. En su tiempo. No en nuestro tiempo. Aclaremos eso. Es por eso que muchas veces pensamos que nuestro tiempo es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre será perfecto para cumplir las promesas. Y Dios ha venido cumpliendo una a una sus promesas para con su pueblo. Y una de sus promesas más grandes es el regreso de Cristo. Él regresará por su pueblo y nos preparará para su venida. Él mismo lo dice. Pablo dice, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Tú y yo estamos en las manos del Señor y eso es más seguro que nada, hermano. Por eso no pierdas de vista que tú estás en las manos de Dios y allí estás seguro. Y que nada ni nadie nos podrá separar de esa mano, de ese amor, de esa fidelidad, porque es Dios mismo que nos sustenta, es Dios mismo quien nos sostiene, es Dios mismo quien nos consuela, está involucrado personalmente en tu salvación. No está lejos, está dentro de ti, mora en ti. Es la omnipotencia de Dios en la promesa. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham en Romanos capítulo 4, lo está hablando, pero también lo dice en Génesis capítulo 17. Él da vida a los muertos. Es que habla de la omnipotencia, del poder de Dios en la promesa.
Entonces la promesa tiene que ver con la descendencia, es decir, con el cumplimiento de la promesa. Y dice, a quien creyó, Abraham creyó. La fe de Abraham descansaba en el conocimiento que tenía de Dios como omnipotente creador, que da vida a los muertos y que trae a la existencia aquello que no existía. Abraham lleva caminando con Dios por el desierto, ya había visto su poder y dirección por 26 años, cuando Dios le hace el juramento. Él sabía quién era Dios. Te hago una pregunta, ¿hace cuánto caminas con Dios? ¿Sabes quién es tu Dios? Quiero que yo recuerde las cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo ha intervenido en tu vida, empezando por tu salvación? ¿Cómo te ha cuidado? ¿Cómo te ha pastoreado? ¿Cómo te ha consolado? Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, siempre. Él está contigo, Él está con nosotros. Pero perdemos de vista a Dios en medio de los embates del enemigo. Perdemos de vista la fidelidad de su nombre, la fidelidad de su palabra, la fidelidad de su carácter, el privilegio de que Él es nuestro Padre, Él no falla. Nuestros padres fallaron y fallan, pero Dios no falla. Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Él es Dios, no un Dios. Él no es un Dios, Él es Dios. Un Dios el que tú y yo construimos todos los días, en el cual confiamos y dependemos. Y quizás no sea el Dios de la Biblia. Porque si tú confías en el Dios de la Biblia, se trata de que estás creyendo lo que Él ha dicho. Y estás confiando lo que Él ha dicho. Y estás obedeciendo lo que Él ha dicho. La condición de omnipotencia de Dios que le hace digno de toda confianza porque puede llevar a cabo las promesas dadas. Creer a Dios es sentir la seguridad que puede actuar con toda fuerza creadora, haciendo posible lo imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Jesús dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Ahora te hago esa pregunta. ¿Tú crees que habrá algo imposible para Dios? Si tú estás en el pacto, si formas parte del pacto, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios va a hacer contigo lo que ha prometido. No faltará una sola promesa de Dios en tu vida. Ni una sola palabra que Dios ha dicho acerca de tu vida caerá en vano. Mire lo que hizo Abraham cuando Dios le dio la promesa. Romanos 4, 19 al 21. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Es decir, que en las circunstancias, humanamente hablando, no había ninguna esperanza, ninguna posibilidad de que Abraham fuera padre. Y luego dice, la esterilidad, la matriz de Sara. Y luego dice, y tampoco dudó por incredulidad, es decir, que todos pensamientos de duda, desánimo, de que quería hacer perder de vista la fidelidad de Dios. No dice de la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Tú das gloria a Dios en medio de tus pruebas? ¿En medio de la espera? Y luego dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, plenamente, sin margen de duda, abrazado totalmente a Dios y su promesa. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Somos nosotros, familia. Tú y yo somos herederos de la promesa si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Si realmente vives para la gloria de Dios. Si realmente hay temor de Dios delante de tus ojos. Si no es así, hoy es el día que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe para que tengas a Dios y las promesas de Dios. Dios desde la eternidad tiene una promesa de salvación que se ha desarrollado a través de la historia para todos y cada uno de sus escogidos, es decir, para nosotros. Es una promesa de perdón sin importar cuál o cuáles hayan sido tus pecados. Una promesa de redención que nos cambia de posición delante de Él y nos da una identidad de hijos de Dios, ya no más hijos de ira. Por eso es que no tú puedes tener temor de lo que está pasando, porque es que Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos. No somos hijos de ira. Dios no nos tiene para el día de la ira. Somos redimidos, somos perdonados, amados por Dios. Y todo lo que tú estás viendo, eso que tú ves cada día que va de mal en peor, tiene que
hacer dos cosas en tu vida: llenarte de gozo y esperanza de que el Señor viene, pero también tiene que ponerte a temblar si estás viviendo como Dios dice que tienes que vivir, si estás cumpliendo la gran comisión, si estás viviendo para la gloria de Dios, si estás haciendo tesoros en el cielo, si eres un extranjero y peregrino, porque esa promesa es el sello final, el regreso de Cristo. Dios nos puso como hijos de ira, nos da unas promesas de vida eterna desde este lado de la eternidad, una vida abundante espiritual, es decir, una vida en relación con Dios. Hermanos, y el que se relaciona con Dios lo tiene todo, no solamente aquí, sino al otro lado. Muchos se preguntarán, pero ¿qué es lo que debo hacer para obtener esas promesas? ¿Cómo puedo ir al cielo o disfrutar de los beneficios del reino de los cielos? Solo una cosa: creer en Jesucristo, reconocer de que somos pecadores, reconocer de que Él es Rey y Señor, reconocer que lo que ha hecho en la cruz es la salvación de nuestra alma. Eso es suficiente. Fácil, ¿no? Pero necesitamos despojarnos de nosotros mismos, humillarnos delante del Rey y reconocer de que no somos reyes, sino que Él es Rey. Es lo que dice Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Familia, esto es una promesa y se cumplió. Tú y yo hemos sido justificados, es decir, declarados inocentes. Y eso trae a nosotros paz, la paz con Dios. La guerra ha terminado, pero también nos da la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, de saber de que Dios es por nosotros y en nosotros. Hermanos, esa promesa Dios la ha cumplido. Dios ha cumplido eso y lo hará hasta el final. Su buena obra que empezó no tenemos la perfeccionar, la terminará. Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto era incondicional, no dependía de Abraham, sino de Dios que lo hace. No se dependía de la fe de Abraham, no depende de tu fe. Dependes del Dios que le dio fe a Abraham, porque la fe que tú y yo tenemos, Dios la puso en nosotros para poder creer en Él y en sus promesas, para poder venir a arrepentimiento y fe. Nosotros vivimos es por fe, no por vista. Tú y yo vivimos por lo que Dios ha dicho, no por las circunstancias, no por lo que vemos. El propósito de Dios es determinante y su voluntad se cumple en su plenitud. Es decir, nada queda inconcluso. Él dice y hace. Hermanos, nada quedará a mitad de camino. Todos los que Dios ha escogido para salvación, ni uno menos, ni uno más, entrará al reino de los cielos. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Pero como queremos ser el centro del universo, no, el centro de Dios es Dios, es Cristo. No eres tú ni soy yo. No se trata de ti, no se trata de tu gloria. Se trata es de Dios, amada familia. Se trata es de Dios. Debemos ver su palabra como Dios mismo. Es decir, cuando ves la escritura, estás viendo a Dios. Y lo que Dios ha dicho se cumple. No sé si ustedes recuerdan la historia del centurión. Y es muy impactante y tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando el día de hoy. En Mateo 8, 7 al 10 dice: entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Palabra clara: solamente di y así será. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Tú crees que Dios dice y Él hace? Reconoce su autoridad, su omnipotencia, su omnisciencia, su señorío.
para hacer como Él quiere. El centurión romano se arrodilló delante del rey. Vengamos hoy al rey y arrodillámonos delante de Él. Y reconozcamos su señoría, su poder, su majestad. Que todo lo que Él quiere hacer con nosotros es bueno, agradable y perfecto. Aunque no sea como nosotros pensamos. Debemos dejar a un lado nuestros argumentos, pensamientos, ideas. Porque esas ideas y pensamientos de la corriente de este siglo. Y todo lo que gobierna la corriente de este siglo es en contra de Dios. Aunque parezca muy bueno. Aunque tenga resultados aquí en la tierra, pero también serán sus resultados allá en el cielo, cuando sean juzgados y lanzados todos al lago de fuego. El hecho de poder leer la palabra de Dios, entenderla y ser convencidos por ella misma es testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, pues Dios nos ha hecho hijos de Dios, aun sabiendo de que éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, en este momento Dios te está recordando de que está contigo. Creo que todos los que estamos hoy aquí en el devocional podemos entender lo que estamos leyendo, estudiando el día de hoy. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Si tu corazón está siendo compungido, contristado por la palabra del Señor, animado y consolado, es porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No estás solo. Todo lo que está pasando en tu vida está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios y allí estamos seguros, amada familia. La acción de Dios se detalla cuando Dios dice e interpuso juramento, es decir, ponerse en medio. Dios se puso en medio de su pacto y juró por él mismo de que lo haría a pesar de nosotros. Pues no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Romanos 11, 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, Dios es perfectamente, perfectamente perfecto. Las riquezas de su sabiduría y la ciencia de Dios solamente están en él y son insondables, como dice Romanos, sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero Dios es digno de confiar en él, Dios es digno de obedecerle, Dios es digno de esperar en él. Luego el escritor de Hebreos nos lleva a una verdad que debe llevarnos a un ánimo y esperanza en el tiempo que estamos de este lado de la eternidad, porque hemos en un mundo caído. Como dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. En Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está delante de nosotros. Hay dos bases para el cumplimiento de las promesas de Dios. La primera, la misma promesa de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios dice y hace. Y él juró por él mismo. Se puso en medio de la promesa para decir, yo mismo haré que se cumpla. Hermanos, es que es Dios mismo que hace que se cumpla, no eres tú. No es tu obediencia, no es tu fidelidad. Se trata de Cristo. Y aquí vamos a encontrar algo que no quiero que perdamos de vista. Dios hace siempre honor a su palabra. Pues Dios es imposible de que mienta. Ciertamente todas las promesas de Dios se cumplen perfectamente y absolutamente en Cristo, pues las promesas son para Él y nosotros en Él. ¿Escucharon eso, hermano? Las promesas de Dios, las promesas de Dios son para Él, para Cristo. Y nosotros estamos en Cristo, es decir, por eso es que somos coherederos con Cristo. El sello de las promesas es Cristo. Cristo ha resucitado, la tumba está vacía, está sentado a la diestra del Padre. Él entró, Él es precursor, entró, rompió el velo por nosotros. Cuando Cristo entra por nosotros delante del Padre, tú y yo estamos entrando con Él. Él está al lado de nosotros. Él está contigo, no estás solo, no estás solo en medio de esta lucha. Mira lo que dice 2 Corintios 1, 19 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quieres la certeza de las promesas de Dios? Pues el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos convence de justicia, de juicio, de pecado. Él es el que te lleva a la cruz de Cristo todos los días para perdonar tus pecados. Él es el que está diciendo cómo tienes que vivir. Y cuando no estás viviendo de la manera correcta, pues te redarguye. Dios está contigo y hará conforme a su voluntad en tu vida. Pero la voluntad de Dios es agradable para ti, es deseable, pues estás dejándote arrastrar por la corriente de este siglo. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? La segunda base es el juramento interpuesto. Certifica y garantiza el cumplimiento de lo prometido. Esto debe ser causa en nosotros de fortísimo consuelo, de que Dios es Dios y Dios es por nosotros y en nosotros. Hermano, no se trata, vuelvo y reitero, no se trata de ti, se trata de Dios. Su gran nombre ha sido puesto en nosotros. Como dice el Salmo 115, y está hablando acerca de idolatría. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? El mundo te pregunta, Satanás, ¿dónde está tu Dios en medio de esto? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está lo que te prometió que iba a hacer con tu vida? Mira cómo estás viviendo. No tienes nada. Estás en crisis. Vivías mejor cuando estabas sin Dios. No les pasa esas preguntas, no se asaltan las preguntas. Y la respuesta es, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Tu Dios, mi Dios, el único Dios verdadero, está sentado en su trono. Está sentado en su santo templo. Que calle delante de él toda la tierra. Hermanos, Dios está contigo. Guarda silencio ante Dios y espera que Él hará. Nos dice que un fortísimo consuelo es un superlativo de algo que no tiene margen de movimiento, de sombra o debilidad. Está por encima de toda seguridad y confianza humana. Segunda Corintios 1, del 8 al 10 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevivió en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Escuchen esto, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No dependemos de nosotros, dependemos de Dios. La palabra consuelo en griego significa venir al lado. Las promesas de Dios vienen a nuestro lado para darnos aliento en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la tentación, en las noches oscuras de nuestra alma. Dios está al lado de nosotros con sus promesas. No se trata de las promesas, se trata de Dios con sus promesas ahora a nosotros para cumplirlas. Dios puso en nosotros el querer como el hacer para aferrarnos a Él, pues Él fue el que nos dio la vida, una vida para adorarle en espíritu y en verdad. Luego dice consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Se trata de nosotros. Solo nosotros por medio de Cristo podemos refugiarnos al amparo de Dios. Y Dios es con nosotros. Mira que es el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú y yo habitamos a la sombra del Altísimo es por Cristo. Cristo nos llevó a vivir a la sombra del Altísimo. Vivimos a la sombra del Omnipotente. ¿Será que eso es poco para ti o para mí? ¿Será que eso es poco? Por eso es que en Romanos 8:28 dice en adelante, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, gran promesa, y la cumplirá y la está cumpliendo Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que también estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y escuchen esto, ¿qué pues diremos a esto? ¿Será que hay algo más grande que esto? Bueno, esto es sublime. Todo obra para bien, para llevarnos a ser semejantes al Hijo. ¿Será que es más poco que cualquier otra cosa en la tierra?
Hermanos, es lo más glorioso que Dios te ha dado, llegar a ser a la imagen del Señor Jesucristo, ser un hijo de Dios. ¿Es poco eso para ti? Luego dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Y no perdamos de vista que primero está lo espiritual y luego lo natural. Buscad primero el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, es decir, las promesas de Dios. Y buscar el reino de los cielos y su justicia solamente les dado a los herederos, a los hijos de Dios. Nuestra esperanza es segura, pues esa esperanza es Cristo. Luego dice Hebreos 6, 19 al 20, el cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Hermanos, Dios, Cristo nuestro Señor, es la firme ancla de nuestra alma en medio de las tormentas. Las promesas de Dios están ancladas al trono de Dios, que allí entró nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Romanos 8, 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Es el que murió, más aún el que también resucitó. Y escuchen esto, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por mí, intercede por nosotros. Y luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, de espada. Como está escrito, es decir, como Dios lo ha dicho, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estamos seguros en las manos de Dios. Sus promesas se cumplirán. El plan de Dios es eterno. Es por eso que es inalterable. Fue diseñado por Dios, no como resultado de, sino conforme a lo que Él estableció. Es decir, nunca ha sido un plan B, siempre ha sido plan A. Siempre ha sido desde la eternidad lo que Dios ha prometido. Se trata de una palabra de poder y autoridad que sigue tan vigente como el día que Dios la prometió. Cuando Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos, le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El Señor Jesucristo le aparece a Juan para ratificarle que todo lo que va a ver, que todo lo que ha visto, es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Y así será. La garantía de las promesas de Dios para con nosotros es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. No es por nuestra fe, es por la fe que tenemos nosotros en Cristo. El Señor Jesucristo regresa, el tiempo será consumado y el plan soberano de Dios será ejecutado. Familia, pensemos y meditemos en lo que hemos escuchado el día de hoy y tomemos acción. Vamos a